El tema de hoy es el libro del Génesis. Estamos en una serie de mensajes sobre el libro del Génesis. Y hay muchas cosas interesantes en el Génesis, pero básicamente son los tratos de Dios con unas personas que al comienzo eran muy pocos en el mundo. Pasó 7 generaciones al comienzo y solamente el 7º era un hombre que caminaba con Dios. Después del diluvio hubo otra vez bendición y maldición. Y el resto del Génesis se centra en los tratos de Dios con 3 hombres en particular, con Abraham, con Isaac y con Jacob. Abraham entró a caminar con Dios y Dios llegaba a la casa de Abraham. Y Abraham decía, si he hallado gracia, permita que lo pueda atender. Quédese aquí en mi casa para que lo pueda atender. La Escritura dice que Abraham escuchó a Dios y le fue contado por justicia. En medio de errores, en medio de no entender completamente las cosas al comienzo, pero escuchaba a Dios y se emprendió camino para donde Dios dijo. Y al comienzo era muy solitario el caminar con Dios, pero después resultó Dios mismo en la casa de Abraham. Comenzaron los milagros en medio de la vida diaria. Y Dios tuvo que mostrar a Abraham la diferencia entre permitir que Dios cumpla la promesa, porque cuando Abraham en su propio esfuerzo trató de cumplir la promesa, se armó un lío. Cuando vino Isaac tuvo unos tratos de Dios a edad mucho más temprana. De muchacho joven, resultó encima de un altar y casi fue el sacrificio, excepto por la intervención de Dios. Pero el caminar con Dios lo había conducido hasta ahí. Y curiosamente, después de que Dios abrió la posibilidad a que Abraham pudo tener hijos cuando la Escritura dice que ya había pasado esa época de su vida y de su mujer. No solamente nació Isaac, sino que después de la muerte de Sara y después de que Isaac se casó con Rebeca, Abraham volvió a casarse y volvió a tener más hijos. Pero la Escritura dice algo muy interesante aquí en Génesis 25. En los versos 5 y 6 dice que Abraham dio dones a sus otros hijos y que los envió, pero todo cuanto tenía se lo dio a Isaac. Hace unos días, después de un mensaje, alguien tuvo una pregunta, porque no entendían cómo era que yo estaba diciendo que Dios tiene un solo hijo, porque aparentemente hay muchos hijos de Dios. Abraham tuvo muchos hijos, pero hubo un solo hijo que quedó con la herencia. Dios también tiene muchos hijos. En el libro de Job dice que aún Satanás estuvo en la reunión de los hijos de Dios. La Escritura habla de que puede haber hijos primogénitos, que quiere decir el primer hijo, pero también la Escritura habla de que Dios tiene un hijo unigénito, engendrado, no creado. Y ese hijo unigénito es el Señor Jesús. Adán fue hecho del polvo de la tierra, en imagen y semejanza de Dios. Pero el Señor Jesucristo no es una imagen de Dios. Él es de la misma sustancia del Padre. Él no es una copia, Él no es una réplica. Y Dios quiere hacer algo de incorporarnos a nosotros en Él, bajo la cabeza de Él, bajo el gobierno de Él. Y el Hijo que recibirá la herencia de todo lo que el Padre tiene es un hijo colectivo, de la cual nuestro Señor Jesús es la cabeza. Pero así como vimos en el viaje de la esposa, en el mensaje anterior, ahí iba Rebeca, ahí iba la nodriza de Rebeca, ahí iban las damas de honor, ahí iba el siervo de Abraham, ahí iban los varones que lo acompañaban. Y hasta el día de hoy en los matrimonios tenemos todo eso, además de los invitados. Pero es la novia y el novio que según la Escritura se vuelven una sola carne. Y eso es símbolo del verdadero pueblo de Dios que va a ser unido al que es la cabeza y los que van a ser, según la Escritura, coherederos con el Señor. En el plan de Dios con Abraham, con Isaac y con Jacob, los tratos intensificaron con las generaciones. Isaac tuvo un comienzo en las cosas de Dios más temprano y más intenso, aún que su padre Abraham. Isaac no cometió los mismos errores de su padre. Cuando vino la hambruna,
el Señor le dijo que no fuera a Egipto y no fue a Egipto. En cambio, Abraham había ido a Egipto y había tenido problemas. Pero residuos de uno de los problemas de Abraham sí quedaron ahí en Isaac. Él no se fue para Egipto y él no se devolvió de la tierra prometida. Se hizo donde Dios le dijo, pero Dios le dijo justo en medio de los filisteos. Y los filisteos eran de temer. Y cuando ya él estaba bien metido ahí entre los filisteos, se le ocurrió utilizar la misma mentira que su padre había utilizado en varias ocasiones. Decir que su esposa era su hermana, para que nadie lo fuera a matar por su mujer. Excepto que el rey de los filisteos ya había pasado por un problema de estos con Abraham, donde le había ido bien mal. Y un día, dice la Escritura, él vio a Isaac en privado jugando, jugando con Rebeca. Y él dijo, no puede ser la hermana, tiene que ser la mujer de él. Y antes de que pasara algo, los llamó y les sacó la verdad y declaró a todos de que el que se metiera con ellos iba a tener serias dificultades con él. Y dice la Escritura que Dios prosperó a Isaac y Dios entró a bendecir a Isaac. Y Dios comenzó a dar revelaciones a Isaac. Y lo curioso es que más adelante cuando Dios trata a Jacob y confirma parte de la promesa con Jacob, años después, habla de unos descendientes como el polvo de la tierra, pero con Isaac no fue así. Dios le entró de una a hablar de descendientes como las estrellas de los cielos. Los verdaderos descendientes por la línea, por el verdadero heredero, el Señor Jesús, de la cual Isaac es solamente una foto, una sombra, un ejemplo. Pero los verdaderos descendientes, los verdaderos hijos, son como las estrellas de los cielos. Y en los cielos hay unas leyes y todo tiene que obedecer al Rey del universo. Eso es lo que el Señor quiere hacer. Hay unos puntos muy curiosos en la vida de Isaac. Él llegó a un territorio donde los pozos que habían cavado su padre habían sido rellenados por los filisteos para que Abraham, Isaac y los que andaban con ellos no podían utilizar esos pozos. Y sin agua no se podía estar. Pero Isaac desde muy temprano, aun cuando vio a su esposa por primera vez, él estuvo que andando y orando junto a un pozo, y el que estuvo en el comienzo de ese pozo fue Dios. Ahí fue donde Dios salvó a Agar e Ismael. El pozo se llama el pozo del viviente que me ve. Isaac era muy consciente de eso y él armó su morada ahí, en el pozo del viviente que me ve. Y su esposa venía en un camino por el desierto con el siervo de Abraham, y justamente el siervo había confirmado que ella era la mujer que Dios había aparejado para Isaac, porque en otro pozo ella había ido personalmente a sacar el agua, y no solamente a ofrecer agua al siervo de Abraham, sino a todos sus camellos. El agua en la Escritura es símbolo de lo que Dios dice. Y Él promete que si nosotros seguimos con Él, como Él quiere, que Él hará que ríos de agua de vida fluyen desde nuestro vientre. Y el verdadero río de Dios comienza desde el trono de Dios y se va multiplicándose, se va regando toda la tierra. Es un símbolo de lo que Dios quiere hacer a través de personas limpios, que se dejan limpiar y que deciden que la vida de Él es más importante que la vida de nosotros. Isaac entendía eso. Y él andaba por ahí orando y en comunión con Dios, junto al pozo del viviente que me ve. Y ahí Dios le envió la mujer. Y él tuvo una serie de sucesos con pozos de agua, donde los enemigos le quitaban el pozo, o donde le rellenaban el pozo, o donde tuvo mucha dificultad para volver a destapar el pozo. Y los verdaderos hijos de Dios, desde entonces hemos tenido que lidiar siempre con un enemigo que quiere contaminar las aguas, que quiere cerrar los pozos, que no quiere que las verdaderas ovejas del Señor puedan estar en esos sitios. Isaac no buscaba el pleito. Cuando lo cerraban en una parte, él iba y hacía otro. Y después de varios intentos, llegó y hizo un pozo donde su padre había estado, y se llama Berseba, el pozo del juramento de los 7 veces. Y por fin le sucedió lo mismo con Isaac que con su padre. Los enemigos, que aún después de que habían decidido proteger la vida de él y de su mujer, se habían vuelto muy celosos cuando vieron la tremenda
prosperidad que Dios puso sobre Isaac. Entre más dificultad, más bendición de Dios. Por un lado perseguido, pero por otro lado Dios no permitía que eso los iban a echar abajo. Hasta que por fin llegó el rey de los filisteos con el general de su ejército allá a decir: queremos estar en paz porque usted es bendito del Señor y nos da mucho miedo llevarle más la contraria. Isaac venció, pero no venció a la manera de los hombres. Venció a la manera de Dios. Él abría pozos de agua limpio y ellos a ver cómo los podían quitar. Hasta que llegó el momento que el temor a Dios se apoderó de los enemigos de Isaac. Hay muchísimos detalles en la vida de Isaac. Y también unos ejemplos donde parece que se hubieran podido mejorar las cosas, en especial al final. Pero por algo Dios permitió que eso fuera así. Él se casó a los 40 años. Sus hijos nacieron cuando él tuvo 60 años. La pelea entre los dos hijos lo hubo desde el vientre de Rebeca. Tanto que ella dijo: si esto va a seguir así, ¿para qué vivo más? Y todavía no habían nacido. Pero no hacían sino pelear allá adentro. Y ella fue y consultó al Señor. El Señor le explicó: allá en su vientre hay los comienzos de 2 naciones. Y son 2 naciones que no son compatibles. Y el menor va a dominar al mayor. Pero va a haber el momento cuando el mayor también va a salir adelante. En el Nuevo Testamento, la Escritura dice que Dios amó a Jacob y aborreció o rechazó a Esaú desde el comienzo, desde antes de nacer. Y nosotros podemos decir: pues eso es injusto. Primero, Dios tiene derecho sobre su creación, que somos nosotros. Pero segundo, antes de que juzgamos muy rápido a Dios, hay que entender algo importante. En esos 2 muchachos que salieron ahí de Rebeca, hay una gran lección para todos nosotros. El que nació primero era velludo y rojo, y el simbolismo tiene que ver con Adán, que también el nombre Adán quiere decir rojo. Y el cumplimiento del plan de Dios para nosotros no es en que hayamos nacido biológicamente por primera vez aquí. Los descendientes de Adán, lo que la Escritura llama el hombre viejo, con su ego, con su soberbia, con su falta de entendimiento de las cosas de Dios. Después Esaú menospreció aún sus derechos de primogenitura. Se lo vendió a su hermano por un plato de lentejas. Y dice la Escritura que así menospreció sus verdaderos derechos ante Dios. Esaú no esperó que Dios le enviara a la mujer. Él tuvo el ejemplo de su padre. Le tuvieron que haber contado 1000 veces la historia de Rebeca. Y él se fue allá donde los cananeos y tomó 2 mujeres de una de las hijas de Het. Y dice la Escritura que esas 2 mujeres eran una amargura del alma para Isaac y Rebeca. Sin embargo, Isaac quería mucho a su muchacho velludo, porque era muy buen cazador y le hacía la comida que le gustaba a su padre. Pero la Escritura dice algo muy interesante cerca de Jacob. Dice que Jacob era un varón entero y se amañaba en la casa, y que su madre lo quería mucho. Esaú le gustaba andar por allá en cacería, pero Jacob era el que hacía funcionar bien las cosas ahí en la casa. Y a decir que era un varón entero quiere decir mucho, pero yo pienso que es que él seguía la línea de su madre en ser muy servicial en todo sentido, en amar la limpieza, el orden. Pero Jacob desde un comienzo, aunque la Escritura dice que Dios lo amó desde un comienzo, porque el que ama a Dios es el que nace segundo, no el que nace primero. El verdadero Hijo de Dios es el que vino segundo, el segundo Adán, no el primer Adán. Y eso se puede aplicar a cualquiera de nosotros, porque por el hecho de nacer por primera vez, la Escritura dice que todos nosotros nos hemos extraviado de los caminos de Dios. Y ninguno de nosotros, en nuestro propio esfuerzo, hemos hallado la justicia de Dios. El Señor no solamente rechaza a Esaú, Él rechaza a todos nosotros en nuestro estado original. Lo que nosotros hacemos cuando comenzamos a implementar nuestra propia voluntad por encima de los demás, no es bienvenido delante de Dios. En una convención un gran amigo mío se paró y predicó un tremendo mensaje y el título de su mensaje era: Dios te odia. Y muchas personas estaban muy bravos con él después de ese mensaje.
Es verdad que la Escritura dice que Dios amó al mundo. Es verdad que el Señor armó un plan de redención desde antes de la fundación del mundo. Es verdad que Dios Padre dio su Hijo desde antes del problema y el Hijo aceptó, porque sin Él no existe nada. Pero es el mismo Dios que se arrepintió de haber hecho el hombre, porque dijo que el corazón del hombre está para hacer el mal siempre. Y cuando la corrupción del hombre ha llegado a cierto término, la respuesta de Dios ha sido drástico. Y es profetizado en la Escritura que el final de este mundo va a ser un final drástico, donde lo que es corrupto no va a sobrevivir. Y que Dios va a tener unos cielos nuevos y una tierra nueva donde mora la justicia. Y el hombre corrupto no es justo, ni lo puede ser. Jacob tiene varios significados. Quiere decir el que suplanta al otro, el que busca ventaja, el que busca estar en el lugar del otro, el que busca reemplazar al otro, el que se hace pasar por lo que no es. Y desde el comienzo era así, porque nació Esaú primero y nació el otro después, agarrado del calcañar del otro, tratando de cogerle ventaja y no pudo, pero después se lo armó. Pero Jacob tenía algo curioso, porque él se puso cuidado a su madre, y su madre era una mujer que respetaba mucho a Dios. Y Jacob sí quiso las cosas de Dios. Y después, junto con su madre, armaron el plan para no solamente quedar con lo de la primogenitura, que era la doble porción, sino que iban a quedar con la bendición, que supuestamente iba también al hermano mayor. Y para eso tenían que sustraer los vestidos especiales de Esaú, tenían que poner unos pelos de cabra a Jacob, porque él no era peludo así como su hermano. Tenían la mamá que hacer la comida que le gustaba al otro para que pensara que era su hijo que lo había hecho. Y Jacob tenía que ir allá a decir que él era Esaú, aun cuando su voz seguía siendo voz de Jacob. Y el viejito aparentemente se dejó engañar. Él dijo, es voz de Jacob, pero el olor es de Esaú. Miren, hermanos, ¿cuántos han nacido por segunda vez como Jacob? Ya con una afinidad para las cosas de Dios. Pero aún después de nacer de nuevo, nos quedan características de Adán y tratamos de implementar las cosas de Dios a la manera nuestra. Jacob intentó mucho conseguir las cosas de Dios a la manera del hombre. Y era una persona muy hábil, muy hábil. Isaac aparentemente se dejó engañar. Digo aparentemente porque después cuando llegó Esaú y quiso la bendición, Isaac le dijo, ya di la bendición donde tenía que ser y el que la recibió es bendito y eso no se puede cambiar. ¿Por qué no se puede cambiar? Porque Dios es el de la verdadera bendición. Y Isaac terminó dando la profecía a Esaú que él merecía. Y después cuando Esaú quiso buscar la muerte de Jacob, y el hombre viejo siempre busca matar al hombre nuevo. Cuando Jacob salió para buscar una mujer donde era, más o menos, Isaac le dio la bendición consciente de quién era Jacob y a qué iba. Eso nos enseña dos cosas. Primero, Isaac no era tan confundido como parece. Estaba bien lúcido aún hasta lo último. Segundo, Dios permitió que Jacob y Rebeca tuvieron éxito en su regaño, en su engaño que iban a hacer, y que tuvieron que sufrir las consecuencias, que era que Jacob tuvo que salir y huir, y Rebeca quedó sin su hijo que amaba, y lidiando la situación tan terrible con Esaú y las hijas de Het en la casa. Y hasta Esaú se dio cuenta, pero en vez de un arrepentimiento completo, él trató de añadir otra cosa. Él se dio cuenta que lo había embarrado, entonces fue y consiguió otra mujer de las hijas de Ismael. Imagínense el lío que armó allá en la casa de Isaac y Rebeca. Esaú no tuvo entendimiento espiritual. Pero curiosamente, cuando Dios comenzó a tratar con Jacob, y Jacob llegó a tener una revelación de Dios allá arriba lejos, y él aquí abajo, y unos ángeles que subían y bajaban, se asustó muchísimo. Y Jacob no esperó que Dios le armara bien el pacto con él. Él se lanzó a armar una con Dios. Dios le estaba afinando las cosas. Y Dios le habló de su padre Abraham. Yo soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Isaac. Y Dios comenzó a tratarlo a él. Y entonces él dijo, bueno,
Señor, si me lleva y me trae y si cumple lo que me está diciendo, le voy a entregar el diezmo. Me va a tocar. Un negociazo para Jacob. Después de muchos años, después de recibir una dosis de su propia medicina allá en la casa de Labán, después de trabajar 7 años por Raquel y la noche de las bodas pasó y amaneció fue con Lea, porque Labán armó una fiesta con los varones de ahí y el que era el super hábil para negociar con todo el mundo, inclusive con Dios, le metieron un gol grandísimo y tuvo que trabajar otros 7 años y tuvo afinidad para quedar con todas las ovejas. ¿Y ustedes se acuerdan cómo fue? Él después tuvo que salir huyendo de allá, miles de peripecias, y sale huyendo de Labán y no puede volver donde Labán. Y cuando llega a cierto punto, ahí viene Esaú con 400 hombres allá para recibirlo. Y las cosas no parecían muy bien para Jacob. Y él se encuentra con el ángel de Dios. Y él necesita una salida. Y se pone a luchar toda la noche con el ángel de Dios. Y lo más increíble es que él pudo más que el ángel de Dios. Eso es lo que no nos damos cuenta nosotros. Nosotros, aún en nuestro comienzo natural, venimos de algo donde Dios creó a Adán en imagen y semejanza suya. Y eso quiere decir que Dios nos dio a cada uno de nosotros autonomía sobre nuestro ser. Y aún Dios ha respetado eso. Y si nosotros no queremos ceder, si nosotros no queremos aceptar plenamente el gobierno de Dios, Él no nos puede obligar. Jacob luchó toda la noche y venció. Pero lo que lo salvó fue lo que dijo a lo último. El ángel dijo, tengo que ir porque ya está amaneciendo. Y llega un límite. Llega un límite del tiempo que nosotros podemos luchar y vencer a Dios. Viene un nuevo día, viene un nuevo tiempo, viene lo que Dios está haciendo y está por hacer. Y si nosotros no aceptamos salir de la corrupción y entrar en la verdadera justicia de Dios, ese amanecer nos va a coger y nos va a borrar. Entonces Jacob al último dijo, no lo voy a soltar hasta que no me bendiga. Y para recibir la bendición, tuvo que quedarse cojo. Dios le dañó el caminar a Jacob y le cambió de nombre. Y por toda la Escritura, después, Dios es conocido muchísimas veces en la Escritura como el Dios de Abraham. Abraham es el nombre que Dios cambió. El Dios de Isaac. Isaac es el hijo de la promesa. No tuvo necesidad de que lo cambiaran de nombre, porque él iba a representar al Señor Jesús, que es el único desde Adán que nació otra vez bien con Dios, lleno de la vida y de la presencia de Dios. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Pero hay 3 escrituras que son distintas y son tema de otro mensaje. Pero 3 veces en la Escritura Dios se identifica de otra manera. Él se identifica como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Israel. ¿Quién es Israel? Israel es un Jacob plenamente convertido. Nosotros por nacer de segunda vez, por recibir un toque, lo que el apóstol Pablo llama las arras del Espíritu, por recibir dones de Dios, eso no los califica para recibir la herencia, la verdadera herencia. Jacob no se calificó para ser parte de la línea que va a tener descendientes como las estrellas del cielo, hasta no tener un encuentro cara a cara con Dios en Peniel. Y es la presencia de Dios que transforma. Y es la presencia de Dios que daña el caminar al hombre viejo. Jacob salió de ese encuentro. Comenzó a mandar dones a Esaú. 20 camellos, 200 ovejas, etcétera, etcétera. Y cuando él se encuentra con su hermano, la Escritura usa por segunda vez en la palabra de Dios la palabra reconciliación. Jacob entró a hacer restitución para ver si podía ser reconciliado y ver la cara de su hermano. Reconciliado, como lo define Dios, viene desde el arca de Noé, cuando Dios mandó reconciliar el arca por dentro y por fuera, que es que con rescate, que tiene que ver con la sangre y con la vida de él. Noé tuvo que hacer ese arca con rectitud. Las tablas tenían que ir derecho para que sellara y para que no entrara el juicio. Cuando Jacob tuvo el encuentro con la presencia directa de Dios, cuando Dios entró a tocar y a modificar la manera de caminar de Jacob, primer resultado era que Jacob supo que él tenía que enderezar el asunto con su hermano, no solamente con lágrimas de cocodrilo, sino devolviendo lo que él había hurtado.
Y cuando él tuvo ese encuentro con Esaú y se fueron reconciliados, parece que Esaú quedó tocado. Y más de 400 años después, cuando el pueblo de Israel venía subiendo de Egipto y los descendientes de Esaú no los dejó pasar, Dios les dijo al pueblo de Israel que no podían entrar a la fuerza a la tierra de Edom, porque Dios tenía un pacto con ellos y no era permitido que entrara ahí a la fuerza. ¿Qué estoy diciendo con todo esto? Que nosotros, aún después de nacer por segunda vez, aún después de recibir al Señor en nuestro corazón, aún después de desear las cosas de Dios, necesitamos unos tratos muy intensos de Dios si vamos a aprender a hacer las cosas a la manera de Dios. Y cuando nosotros comenzamos a aprender, después de haber estado en la presencia de Dios, que nos va a costar nuestro caminar en la carne, cuando nosotros comenzamos a obrar en el ámbito que el apóstol Pablo se llama el ministerio de la reconciliación, eso tiene la capacidad de convencer a los otros, que quedaron por fuera y sin ganas. Y muchas veces se quedan por fuera y sin ganas porque nunca han visto la realidad de cómo es Dios. Moisés tuvo que guiar un pueblo de Dios por un desierto donde no había camino, pero Moisés había andado 40 años en ese mismo desierto y Dios lo había tratado ahí. Y ahora él tuvo la paciencia para andar otros 40 años con un pueblo rebelde. Y Josué venía detrás y vio el ejemplo de Moisés. Y viendo a Moisés, se despertó en Josué un intenso deseo de vivir en la presencia de Dios. La Escritura dice que Moisés entraba y salía del tabernáculo, pero que Josué permanecía en la presencia de Dios, hasta el momento en que Dios le entregó el mando a Josué. Y Josué fue muy sensible a la guía de Dios y alcanzó a recibir la victoria, la plena victoria. Después el hijo de Jacob, ya transformado en Israel, José, era un excelente muchacho. Y desde temprana edad a seguir las cosas de Dios, a recibir revelaciones de Dios y sus hermanos a burlarse de él. ¿Y qué pasó con José? En vez de recibir el premio de inmediato, le tocó 13 años en la cárcel, bajo una calumnia, bajo unos cargos falsos. Pero aún ahí no lo pueden detener. Resultó manejando la cárcel y de ahí salió a manejar toda la tierra de Egipto. La Escritura dice muy claro que si sufrimos con el Señor, después vamos a reinar con el Señor. El Señor no va a entregar la verdadera herencia a personas que no han aprendido los caminos del Señor. Los caminos del Señor son la manera de hacer las cosas de Dios. Parece que Esaú se salvó al final y entró en un trato con Dios que siguió hasta muchas generaciones después. Pero la línea de Esaú no es la línea de la plenitud de la herencia. Hubo otros hijos de Abraham que recibieron dones de Abraham y fueron enviados. Pero todo cuanto tenía se quedó con Isaac. Nosotros no podemos juzgar lo que está pasando en otros ámbitos. Hay personas ahí con verdaderos dones de Dios. Hay otras personas ahí que han rechazado las cosas de Dios, no porque en realidad están rechazando a Dios, sino porque nunca han visto una representación justa de Dios. Pero si nosotros tenemos afinidad para las cosas de Dios, si nosotros tenemos apetito para las cosas de Dios, si el Señor nos ha llamado, y Él llama a muchos, pero dice que Él escoge menos. Pero aún después de llamados y escogidos, es necesario aprender ciertas cosas. Es necesario aprender a ser fiel a Dios, a demostrar en la práctica que lo de Él es más importante que lo nuestro. El siervo de Abraham cumplió su misión y no aceptó ninguna demora. Habló y dijo lo que tenía que decir antes de recibir la comida que le habían preparado. No aceptó ni siquiera una demora de 10 días en la casa de Betuel y Labán. Muchas personas piensan que una entrega total al Señor es algo que lo pueden hacer en cualquier momento y que pueden seguir otro rato buscando las cosas y aprovechando de las situaciones estilo Jacob. Pero eso solamente sirve por un tiempo. Y cuando viene la oportunidad de Dios, o podría decir mejor, cuando el Señor nos concede ciertas oportunidades, no hay ninguna garantía de que sean o que van a ser repetidas. Rebeca dijo que sí y al otro día la despacharon. Y hasta donde se ha podido entender de las Escrituras, ella nunca volvió a casa. Su vida cambió
totalmente a partir de ese momento. Ante tantas personas que el Señor se ha identificado como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, haciéndonos entender que aun si nosotros vamos con Jacob, que Él prefiere una persona como Jacob, que desea las cosas de Él aun si no sabe la manera de Dios de actuar. Dios prefiere siempre un Jacob que por lo menos desea la bendición, desea la doble porción, aun cuando lo está intentando conseguir como no es. Pero Dios puede obrar en la vida de una persona así. En cambio, la persona que menosprecia del todo lo que tiene Dios, Esaú nació en la casa que era, de todas las casas que habían, pero no aprovechó. Y después de muchos años, con lágrimas, trató de recuperar la cosa y no se pudo recuperar. Las oportunidades que él perdió estaban perdidas. Muchas personas se van a dar cuenta algún día que aunque les fue bien hasta cierto punto en las cosas de este mundo, perdieron las verdaderas oportunidades. Y esas oportunidades no se vuelven a repetir. Hay personas que la Escritura dice que se pierden. Hay otras personas que la Escritura dice que son salvos como por la candela y no tienen nada que mostrar por todo su tiempo, porque no consiguieron tesoros donde no se puede perder. Jacob buscó las cosas de una manera muy confundida al comienzo, pero el Señor lo enderezó, lo transformó. Y cuando él llegó a aparecer ante el faraón al final de su vida, ya era un hombre muy humilde. Y al final de su vida tuvo una luz clara y profética sobre lo que iba a pasar con cada uno de sus hijos. Otro día vamos a analizar las 3 escrituras donde Dios nos identifica como el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Donde Él dice que Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel. Israel es el nombre de Dios puesto sobre su verdadero pueblo. En el Nuevo Testamento dice que el verdadero Israel no es por una línea genética, sino que ya es por una transformación espiritual, y que los verdaderos de Israel son los que son circuncidados no en la carne, sino en el corazón. Donde Dios ha entrado y donde ha habido un encuentro con Él, y eso ha afectado el estado del corazón, de cortar con la dureza de nosotros y poner un corazón sensible a la manera de Dios. Y es el Dios de Abraham, de Isaac e Israel, que es muy importante, porque la verdadera herencia solamente va al verdadero Israel de Dios. De los nacidos genéticamente de la línea de Abraham, Isaac y Jacob, Dios cortó los incrédulos. Y de los gentiles que no eran de la línea genética, que creyeron al Señor Jesús, la Escritura dice que fueron injertados en el buen olivo de Israel, cuya raíz y esencia es la vida de Cristo. Y ahora la Escritura está clara en decir que los que son guiados por el Espíritu de Dios no están bajo la ley. El hombre ha querido una ley que lo puede usar a su favor. Sí, Señor, yo ando en sus caminos. Llévame, tráigame, bendígame, hágame prosperar aquí en la tierra, y el diezmo suyo, Señor. Pero Jacob lo armó al revés aún de muchos hoy en día que predican que hay que dar el diezmo primero y después Dios va a bendecir. Jacob le dijo que Dios tenía que demostrar la cosa primero y que después él entregaba el diezmo. Y Dios no le dijo que no, solamente que él pasó por décadas de frustración y prácticamente de tortura, recibiendo su propia medicina sobre su propia cabeza, hasta que resultó en una situación imposible. Y el mismo Jacob se dio cuenta que así, tratando de buscar las cosas de Dios para beneficiar en su caminar como una especie de cristiano carnal aquí en el mundo, que eso lo había conducido a la sin salida y que él iba a ser borrado si continuaba así. Y se necesitó un nuevo pacto donde haya transformación. Y Jacob comenzó a ser transformado por Dios. Y Dios quiere que esa transformación sea tan completo de que sea Él por dentro de nosotros. En uno de los salmos, Dios dice que Él quiere ser Jacob para que nosotros podamos ser Israel. Eso es lo mismo que en otra parte donde dice la Escritura que Dios, el Señor Jesucristo siendo Dios,
se hizo pecado para que nosotros fuéramos a hacer la justicia de Dios. Nosotros no funcionamos bien de Jacob, tratando de coger ventaja y tratar de pasar por lo que no somos. Eso siempre trae consecuencias más adelante, aun cuando conseguimos aparentes beneficios en el momento. Pero Dios sí funciona bien como Jacob, porque Él quiere entrar a reemplazar lo que somos nosotros. Él quiere entrar a suplantar la vida de nosotros con la presencia de Él. Él quiere entrar a arrasar con el hombre viejo, para que en el hombre nuevo, bajo el gobierno de Jesucristo, podemos cumplir y ser coherederos de las promesas de Dios. Porque en Cristo, en la vida de Él, la Escritura dice que todo es sí y amén. En la vida de Adán no hay sino maldición. Y el amor de Dios es para que nosotros podamos salir de Adán y entrar en Cristo. Vamos a orar. Señor, queremos aprender sus caminos. Libéranos, Señor, de nuestra fijación en utilizar dones y bendiciones suyos para conseguir lo nuestro. Permita, Señor, que como Abraham podemos tener el fuerte deseo de atenderlo, Señor, de atender lo suyo. Y como Isaac, que podemos entender verdaderamente cómo es el sacrificio. Y permita, Señor, que nosotros podemos tener un encuentro como el de Peniel, cara a cara, hasta ser transformados, Señor, por su presencia. Amén. Gracia y paz tengáis de Dios Padre nuestro y del Señor Jesús, el Cristo.